Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. La noticia en materia de economía en estos días ha sido el Fondo Monetario Internacional. Importantes desembolsos ya de estos acuerdos que están llegando al país y también los términos del acuerdo que empieza a conocerse que generarán varios cambios en Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista de este momento que estamos viviendo desde la economía. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que los ciudadanos tenemos que estar conscientes que estamos frente a un desequilibrio fiscal de gran magnitud. Y también tenemos que reconocer que la deuda no es la solución a los problemas. La deuda no es mala de por sí, la deuda tiene que ser usada inteligentemente. ¿Y qué significa esto? Que no podemos usar la deuda para simplemente posponer los correctivos que hay que tomar, porque al final del día tendremos que corregir los desequilibrios, porque si usamos la deuda para eso, para posponer los correctivos, lo único que lograremos es tapar un hueco hoy, abriendo un hueco mucho más grande para mañana. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser responsables y entender que este endeudamiento que estamos consiguiendo, por ejemplo, ahora con el Fondo Monetario Internacional, el día de mañana será con cualquier otra institución que se consiga, tiene que ser usado para poder hacer un correctivo programado, un correctivo responsable de los desequilibrios de la economía ecuatoriana y sobre todo de la crisis fiscal. La corrección es inevitable, hay que hacerla porque el Estado está sin plata, tenemos un Estado quebrado, un Estado que gastó demasiado durante la bonanza, más allá de lo que era sostenible, se acabó la bonanza y nos quedamos en el aire. Y la deuda lo único que hace es posponer esa corrección, pero al final del día eso es lo que no debemos hacer, tenemos que tratar de tomar las medidas adecuadas para corregir los desequilibrios, aprovechando del endeudamiento. Ese es el gran mensaje y eso es un tema que requiere al final del día de consensos importantes dentro de la sociedad. Ahora, una economía sin dinero es una economía muerta, una economía sin consumo. Y esto es lo que estaría atacando en esta etapa el gobierno nacional. Vemos que no es el primer acuerdo que se firma con el Fondo Monetario Internacional. Sí, definitivamente este momento la situación es complicada porque además se suma el efecto del coronavirus. Pero recordemos que la crisis fiscal empieza en 2015 y año tras año, por un motivo o por otro, ni el gobierno de Rafael Correa ni el de Lenín Moreno han querido ponerle el cascabel al gato. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Queremos posponer pensando que así van a desaparecer. Si los empujamos más adelante, por arte de magia desaparecen. Y la realidad, la triste realidad, es que los problemas fiscales no desaparecen, sino que siguen creciendo. Esto es una bola de nieve que seguimos empujando montaña arriba y que eventualmente nos va a terminar aplastando a todos. Y ese es el escenario que debemos evitar. Debemos evitar el llegar a una situación tan insostenible que termina resolviéndose con un efecto violento, un costo social muy grande, un costo económico aún mayor. Ese debemos evitar. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que trabajemos en corregir el desequilibrio fiscal. ¿Qué es lo que hay que corregir? Necesitamos priorizar el gasto público. Que el gasto público, sabemos que los recursos son escasos, entonces el gasto tiene que ir a lo que es verdaderamente importante, el ciudadano. Invertir en el ciudadano, salud, educación, seguridad. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás puede ser o eliminado o reducido, pero lo prioritario debemos garantizar que haya recursos. Segundo, necesitamos calidad en el gasto. Tenemos un gasto público con muy baja calidad, obras sobredimensionadas. Hay una estadística espeluznante que nos da el mismo Fondo Monetario Internacional, en donde en base a estudios internacionales encuentran que alrededor del hasta un 30% de las compras públicas se van en corrupción. 30% del dinero de las compras públicas se van en corrupción. Entonces, hay un campo muy grande. Y eso nos lleva al tercer tema, calidad y transparencia. Porque lamentablemente se abrió el arca, como lo reconoció el expresidente Correa, y nadie ha querido cerrar el arca. Seguimos con esas mismas leyes que permiten las compras a dedo, que no requieren de licitaciones ni de concursos. Todo se puede hacer entre compadres en el Estado. Eso tiene que acabar. Tenemos que corregir los desequilibrios de fondo. La deuda en sí no es mala, pero tenemos que usarla sabiamente. Si no la usamos para corregir estos grandes desequilibrios de la crisis fiscal, simplemente estaremos posponiendo un ajuste que al final del día va a ser aún más grave. El problema del gobierno, ayúdenos a entender, economista Costa,
más allá de la gigantesca deuda que mantiene, que ya todos lo estiman por encima de los 70.000 millones de dólares, tiene necesidades urgentes y muy urgentes, es decir, falta ya no solamente el dinero para cumplir con los acreedores internacionales cuando se vencen los plazos, sino para el día a día, para mantener a esta economía activa. Se señalan cifras de 3.000 millones de dólares y más que el gobierno debe en forma urgente para los trabajadores, para los gobiernos autónomos descentralizados, para los proveedores del Estado. Está esta situación con el Fondo Monetario Internacional y este desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares ayudando realmente a destrabar al gobierno ecuatoriano para que la economía empiece por lo menos a moverse de una mejor manera. Este financiamiento da un oxígeno, permite que la economía en algo se dinamice, porque es dinero fresco que entra a la economía y empieza a circular. Lo que tenemos que estar muy claros es que esto de aquí es un oxígeno temporal. Si no hemos corregido el desequilibrio, lo único que hace este oxígeno es posponer el problema. Pero todavía seguimos, y me parece que es preocupante que en este momento tengamos que endeudarnos para poder cumplir con el pago de sueldos. Una familia que tiene que llegar a ese extremo, que tiene que endeudarse para poder pagar los alimentos, por ejemplo, es una familia que está en una situación muy compleja. Eso no es sostenible. Nadie puede vivir toda su vida endeudándose para seguir gastando el dinero que no tiene. La deuda, ¿qué es? Es anticipar ingresos futuros. Eso es la deuda. Lo que yo voy a ganar mañana, le pido a alguien que me lo dé hoy. Pero al final del día tengo que pagar todas esas deudas. Y entonces esa visión de que se puede dinamizar la economía endeudándose es una visión cortoplacista, porque todas esas deudas vamos a tener que pagarlas y ese dinero vamos a tener que retornarlo con sus respectivos intereses, porque no es que devolvemos la misma cantidad, devolvemos una cantidad aún mucho mayor. Entonces, por eso es que la deuda, hay que estar muy claros, la deuda en sí no es mala, la deuda nos puede servir, por ejemplo, si usamos para invertir, una deuda para invertir en un proyecto que rinde es buena porque el proyecto va a rendir mucho más, genera una riqueza que no había. Pero si empezamos a endeudarnos para gasto corriente, para pagar sueldos o para pagar bonos, como lo que estamos haciendo en este año, al final del día no estamos generando nueva riqueza y esto de aquí nos lleva a una senda insostenible. Pero al estar el gobierno en esta situación límite de estar resolviendo solamente lo urgente y al irse terminando ya este año, quiere decir que las soluciones reales tendrán que venir de un próximo gobierno, no del de Lenín Moreno. Y usted menciona algo muy importante. Lo lamentable es que vivimos siempre al límite en lo urgente y no en lo importante. No se toman los correctivos profundos que requiere la economía. Hay temas profundos, estructurales que debemos cambiar. Por el lado del gasto público, corregir esa crisis fiscal, que el problema no es la deuda, ese es uno de los síntomas. El problema viene por el lado de gastar más de lo que se tiene de manera indefinida. Ese es el problema. Entonces tenemos que trabajar ahí en el gasto. Y un problema de competitividad que tampoco se aborda, porque no es urgente, pero es tremendamente importante. Entonces vivimos apagando incendios sin corregir los temas estructurales de fondo. Y este acuerdo con el Fondo Monetario yo creo que está bastante desbalanceado. ¿Por qué lo digo? Porque este gobierno va a recibir el grueso del financiamiento. De los 6.500 millones de dólares, este gobierno va a recibir 4.400 millones. El próximo recibirá apenas 2.100 millones. Y sin embargo, este gobierno no va a tener que hacer nada de los ajustes, no va a tener que hacer la tarea fea. Le deja al siguiente gobierno toda la tarea de subir impuestos, de corregir la crisis fiscal y demás. Entonces está comprometiendo a este gobierno que recibe la plata, le dice al siguiente, bueno, ahora usted encárguese de pagar todo este préstamo. Entonces realmente ese desbalance es complicado y lleva incluso, yo estoy convencido que el primer acto que va a tener que hacer quien llegue a Carondelet es renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario y definir cuáles son las vías de poner en orden la economía. Hay una crisis fiscal, hay que corregirla, pero hay que definir claramente la manera de hacerlo. Yo estoy totalmente en contra de pensar que la manera de corregir estos desequilibrios es subiendo impuestos a la población. Cuando Claro, tenemos un y gasto esa es, y público esa que es todavía la tiene... visión, lo que usted ha señalado es la visión desde el gobierno que hace, que deja de hacer el gobierno de Lenin Moreno y qué le va a tocar hacer al próximo gobierno.
pero desde el punto de vista de la población, una población enormemente maltratada por todo lo que hemos vivido. Las primeras noticias que le llegan de este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, más allá de este intento de igualarse en los pagos pendientes del gobierno, es que vendrán reformas tributarias que pesarán nuevamente, que pondrán lastre en el hombro de los ecuatorianos. Se aspira a una recaudación tributaria más alta. Se señala como meta del Servicio de Rentas Internas subir la recaudación de impuestos en unos 2.000 millones de dólares. Se habla ya de un incremento del IVA que serían parte de este compromiso. Háblenos de esta segunda parte que podría estarles tocando a los ciudadanos. Bueno, aquí es claro que no nos engañemos, el ajuste económico no es el resultado del Fondo Monetario Internacional. Eso es quienes quieren abusar de la política y quieren engañar a los ciudadanos y conseguir votos. Esa es una manera muy fácil de conseguir votos. El ajuste económico es una realidad que tiene el Ecuador con fondo monetario o sin fondo monetario, porque hay una realidad que el fisco ecuatoriano se quedó sin recursos porque gastó demasiado durante la bonanza, se acabó ese ingreso extraordinario del petróleo y ahora tenemos un Estado muy grande que no podemos sostener. Esa es la realidad. Entonces, el día de mañana, quien llegue a Carondelet con fondo monetario o sin fondo, va a tener que hacer un ajuste. Mi preocupación es más bien que usemos al fondo monetario y al financiamiento del fondo de una manera equivocada para no hacer el ajuste. El financiamiento del fondo, por ejemplo, este año lo que nos sirve es para posponer los correctivos. Simplemente seguimos endeudándonos, decimos, sí, vamos a cumplir todo lo que usted nos dice, y a la vuelta de la esquina decimos, ¿sabe qué? Ya no queremos cumplir nada de lo que usted nos dijo, pero muchas gracias por su plata, ya me la gasté. ¿Cómo mira usted esa eventual subida del IVA, alza del IVA? Yo creo que no es la vía adecuada. Subir impuestos no es la alternativa. Yo creo que la alternativa correcta para corregir esta crisis fiscal es ir al origen del problema. ¿Por qué estamos viviendo una crisis fiscal? Porque el gasto público subió de manera desmedida durante la bonanza, pensando que los ingresos petroleros iban a ser permanentes, cuando realmente eran ingresos extraordinarios. Es como una familia que empieza a gastar a otro nivel de vida porque en alguna ocasión recibió un bono extraordinario por ventas en su trabajo. Nadie puede hacer eso. Eso es un ingreso extraordinario. Uno tiene que vivir en base a los ingresos permanentes. Y eso es lo que no se hizo en el Estado ecuatoriano y estamos pagando las consecuencias. Entonces, subir este momento impuestos no es la vía adecuada. La vía adecuada es trabajar en el gasto, en que se La, priorice el gasto público. La pregunta correcta aquí no es de dónde saco más plata. La pregunta es cómo uso eficientemente el dinero que tengo este momento. Esa es la pregunta que se tiene que hacer dentro del Estado. la política y la economía, lo está diciendo usted con sus palabras, son indisolubles. Economista Costa, ¿cómo mira usted en su papel de analista la forma en que está arrancando esta carrera electoral? Bueno, yo veo que lamentablemente se sigue trabajando con discursos alejados de la realidad. Los candidatos no están poniendo la importancia que deben en los problemas graves de la economía ecuatoriana. Este momento, el político tradicional que piensa que llega a repartir beneficios no tiene nada que hacer. En este estado no hay nada que repartir. Lo que tenemos son cuentas por pagar. Entonces necesitamos que nos presenten las soluciones. ¿Cómo piensan solucionar la crisis fiscal? Ese Estado que gasta además más de lo que le ingresa. ¿Cómo piensan devolverle competitividad a la economía? ¿Cómo piensan generar más producción y más empleo? Esos son los temas de fondo. Y lamentablemente el tema político es un tema crítico. Esos correctivos requieren de consensos mínimos, que ¿Alguno no de los existen. candidatos está hablando de estos temas? Se habla muy poco de estos temas y porque, claro, el que dice voy a hacer el ajuste fiscal, ese no gana votos. La gente quiere que le mientan. Eso es lo lamentable. Quiere que le digan, yo te voy a regalar bonos, yo te voy a regalar casas, voy a seguir sacando dinero de la seguridad social, voy a seguir beneficiando a toda tu familia, a tus primos, a tus amigos, a todo el mundo. Eso es lo que la gente quiere que le digan. ¿Cómo vivimos la bonanza? Lo que la gente no se da cuenta la parte que siempre, y los políticos obvian contarte, es que, por ejemplo, que cuando repartían los beneficios alegremente de la seguridad social, la estaban desangrando. Y vemos ahora lo que pasa en la seguridad social. Desfinanciada, descapitalizada, comiéndose los recursos de nuestras jubilaciones. Y probablemente cuando nos jubilemos ya no haya plata tampoco. ¿Qué criterios ha formado usted, economista Costa, sobre los programas de reactivación económica del gobierno, programas contracíclicos por la COVID-19, por el estado de excepción? Nosotros aquí en la ciudad de Cuenca hemos recogido solamente quejas de que el programa Reactívate Ecuador no funciona, de que el programa para intentar reactivar a los actores culturales no funciona, de que el programa
programa para incentivar al sector turístico no funciona y ahora el gobierno ha señalado que va como uno de los objetivos a invertir nuevamente unos 300 millones en este programa Reactívate Ecuador, que aquí en Cuenca por lo menos no funciona. Yo creo que es lamentable que insistamos en que el motor de la economía tiene que ser el Estado. Hemos visto las consecuencias. El Estado no puede ser el motor de la economía porque no tiene los recursos para hacerlo. Tenemos que comenzar a trabajar en los temas estructurales de fondo. Las cuarentenas han sido mal manejadas. Hay alcaldías que han tomado medidas absolutamente excesivas y que han hecho muchísimo daño a la economía. Yo creo que el daño causado por la mala gestión de la cuarentena va a ser mucho mayor que el que pudo haber hecho el daño del virus en sí. Y hay que reconstruir este momento el país, pero lo que hay que basarse esa reconstrucción no es en pensar que el Estado va a entrar de nuevo a gastar y a reactivar la economía, porque el Estado lo único que va a hacer este momento es sacarnos más plata para pagar las deudas que tiene, porque ya no tiene más que deudas. Y lo que necesitamos en este momento es cambiar el entorno para que sea atractivo nuevamente producir, atractivo generar empleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El tema de fondo es competitividad. ¿Cómo ser competitivos en la economía? Los incentivos correctos, premiar la inversión, que haya más inversión, quitar algunas trabas, como por ejemplo es esa barrera al ingreso de capitales. Necesitamos que haya más capitales en el Ecuador. ¿Cómo lograrlo? Eliminando la barrera al ingreso de capitales que se llama impuesto a la salida de divisas, permitiendo la internacionalización de la banca, quitando el proteccionismo bancario, que ingrese la banca internacional, una nueva ley bancaria que incentive el ingreso de la banca internacional, que no mantenga un mercado cautivo para reducir el costo del dinero, las tasas de interés, eliminar esa sobreregulación que existe para la producción. Usted habrá intentado emprender en el país. Es simplemente una tarea titánica. La mayoría de emprendedores se quedan informales porque ser formal es excesivamente costoso. Entonces, esos son los cambios de fondo que requerimos para poder sacar adelante la economía. ¿Tiene usted un criterio formado sobre algo que está generando, yo diría que susto a la ciudadanía por la forma en que nos vamos enterando? Este programa denominado de simplificación tributaria que está entrando en vigencia, que ha convertido a miles de ecuatorianos, sobre todo a los pequeños productores y medianos productores de Ecuador, en microempresas, con un desconocimiento general de la población. ¿Es esto positivo o negativo? Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en materia tributaria todavía hay mucho que hacer, porque lamentablemente somos un país en donde hemos castigado la inversión, castigamos la producción de manera tributaria. La carga tributaria para producir en el país alcanza el 42,6%. Aquí incluyo participación de trabajadores, impuesto a la renta y pago sobre dividendos. Entonces, el que quiere producir en el país tiene que pagar 42,6%. El promedio regional es 31,6%. ¿Qué es lo que estamos dando ese Pero ¿cómo mensaje? es que dicen, y perdóneme la interrupción, que la presión tributaria, esto dicen los expertos tributarios, no es tan alta en Ecuador como en otros países de Latinoamérica? Lo que pasa es que cuando uno ve los totales, los promedios esconden la información. ¿Qué sucede? En el Ecuador el sector formal es minúsculo. Entonces, la presión tributaria, ¿cómo se calcula? Lo que se paga en impuestos frente al total de la población. Entonces uno dice, está a nivel de Chile, un poquito más bajo que Chile. Vamos por ahí con Chile. ¿Cuál es la diferencia? Que eso es lo que no dice la estadística esconde. La diferencia es que en Chile la mayoría de ciudadanos son formales y la mayoría paga impuestos. En el Ecuador la mayoría son informales y la mayoría no paga impuestos. Entonces, cuando usted analiza la realidad individual, se da cuenta que en el Ecuador se paga muchísimo más la presión tributaria, el esfuerzo tributario es mucho mayor en el Ecuador que el que es de Chile. Pero eso es algo que esconden los promedios. Ese es el problema de usar esos promedios que no nos permiten ver la realidad. Entonces vemos como le decía, la carga en el Ecuador, la carga de producir. El que quiere producir paga el 42,6%, el que quiere producir en los otros países de la región promedio 31,6%. Y si nos vamos a los países nórdicos ni se diga. En los países nórdicos la producción, la tasa corporativa es del 20% en promedio, muchísimo más baja que la ecuatoriana. Entonces, ¿cuál es el mensaje que damos en el Ecuador? Producir debe ser castigado, consumir es premiado. Y esto se ve reflejado también en las tasas de interés. Las tasas de interés en el Ecuador de consumo, en términos relativos, son bajas, mucho más bajas, por ejemplo, que en Estados Unidos. Una tasa de consumo, tarjeta de crédito en Estados Unidos, puede estar del 25, 26, 30% fácilmente. En el Ecuador máximo 17%. En cambio, producir en Estados Unidos tiene una tasa del 2, 3, 4%.
En el Ecuador, 8, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nuevamente a través de las tasas de interés? Premio si usted consume, castigo si usted produce. Claro, y después nos quejamos que viene el producto importado, que no producimos suficiente. Claro, pero si hemos hecho todo lo posible para desincentivar la producción e incentivar el consumo. Entonces, esos son los temas de fondo cuando hablamos de abandonar las urgencias e ir a los temas profundos, es que tenemos que ser competitivos. No vivimos en una isla aislados de todo el mundo. Vivimos en un mundo globalizado y tenemos que ser competitivos a estándares regionales. ¿Qué nos puede dejar como positivo en un mensaje final, economista Acosta, para los ecuatorianos que vivimos tantas angustias y malestares en estas épocas para que todo o no todo en el futuro lo veamos malo, para que ojalá quede por allí una luz al final del túnel? Bueno, que los cambios están en nuestras manos, que nosotros podemos transformar este entorno. Les puedo decir que si queremos aplicar, seguir manteniendo que no cambie nada y esperar resultados distintos, no vamos a lograr nada interesante, pero que en cambio si decidimos hacer estos cambios profundos, cambios estructurales, y nos damos cuenta de la importancia de cambiar el entorno, podemos lograr crecimientos acelerados y generar más bienestar. La Muchos solución países en el pasa mundo lo han hecho. entonces más que por los gobiernos, por los ciudadanos. En esto va a entrar también un voto consciente en estas elecciones. Definitivamente, al final del día, quien decide es el ciudadano. Y el ciudadano es el que decide seguir votando por gastar más y que no importa el cortoplacismo, que es lo típico de nuestra política, el corto plazo. Lo único que interesa es vivir al máximo hoy. Pan para hoy, hambre para mañana. Esa es nuestra política ecuatoriana. Y los ciudadanos seguimos votando por esa política. Mientras sigamos votando por esa política, no vamos a lograr cambios. Empecemos a votar por la responsabilidad, por la visión de largo plazo. ¿Cómo vamos a estar de aquí a 10, a 20, a 30 años? Esa es la visión que debemos tener para poder transformar el país en un país próspero, como lo han logrado muchos países, y nosotros también podemos hacerlo. Gracias, economista Acosta, por habernos atendido. Muchísimas El gracias. economista Alberto Acosta es el editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal.